Bueno, vamos a continuar ya propiamente con esta parte. Vamos a seguir con la parte de algunas de las definiciones, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, ¿no? Del proceso de medir, en el cual pues es una serie de pasos o de actividades o procedimientos que es con el objetivo de cuantificar alguna propiedad física o evaluar alguna variable, ¿no? De algún fenómeno. Para que nosotros podamos medir, teníamos nosotros que haber especificado un patrón de medida. Obviamente que, pues, ese patrón de medida tiene que ser del mismo tipo, de la misma cualidad del objeto a medir. Por ejemplo, si yo quiero medir longitud, pues, ¿qué necesito? Pues, un objeto, pues, que tenga determinada longitud. Si yo quiero medir masa, pues, ¿qué necesito? Pues, un objeto para que se compare con determinada masa. En el caso de tiempo, temperatura, que son algunos tipos de magnitudes que, pues, no son tan tangibles, pues nosotros se definen ese tipo de unidades un poquito ya más con ciertas propiedades o características de algunos tipos de fenómenos físicos. Por ejemplo, el tiempo se define a través de las vibraciones, creo que de material de cesio, de algún tipo de radiación, no recuerdo bien, cuando da casi como 1.000.000 y un número tal. Igual la temperatura, ¿no? Tiene que ver con el grado de movilidad, por ejemplo, de algunas moléculas o de algunos ciertos materiales. Algunas otras igual, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Luego, para medir qué hacemos, pues comparamos esa magnitud con el patrón que ya estamos establecido, se compara. Es decir, se establece una cierta proporción, una relación 1 a 1. Es decir, vemos qué tan proporcional es la magnitud que nosotros deseamos medir con respecto del patrón que tenemos de medida. Luego se cuantifica mediante datos numéricos, es decir, nosotros vamos a establecer un número que pues nos establece dicha relación. Y bueno, de tal forma que el concepto de medida pues es el resultado de realizar, valga la expresión, una medición y es el resultado de la comparación. Habíamos dicho, bueno, que las magnitudes pues son atributos de un fenómeno, de un cuerpo o sustancia, que esta es susceptible de distinguirse cualitativamente, o sea, hay tipos de magnitudes, y se puede determinar cuantitativamente. La dimensión de una magnitud expresa, bueno, la magnitud como un producto de potencias o de magnitudes para que pues nosotros podamos, pues trabajar con ellas, ¿no? Unidades de magnitud, bueno, pues van a ser múltiplos por convención, pues obviamente que su magnitud es 1. Teníamos nosotros una magnitud, habíamos definido, por ejemplo, una unidad, un símbolo y una dimensión. Estas 7 magnitudes que nosotros tenemos aquí nos enmarcan lo que es el Sistema Internacional de Unidades, que por lo general se utiliza como convención, pues para que nosotros podamos determinar algunas magnitudes propias o fundamentales, y van a existir algunas magnitudes que se llaman derivadas, que se definen a partir de estas, que ya hemos visto nosotros algunas, ¿no? Que es velocidad, fuerza, aceleración, presión. Bueno, habíamos dicho nosotros que en el proceso de medición había 2 métodos. Uno que era a través de una comparación directa y el otro a través de una actuación de un sistema físico. En la comparación directa, bueno, lo que nosotros hacíamos era pues comparar 2 propiedades o bueno, 2 objetos. Uno puede ser un patrón y el otro el objeto que yo quiero comparar. Y a simple vista, bueno, pues comparábamos, ¿no? ¿Qué tanta masa tiene más este objeto con respecto de este? ¿Qué tantas veces es más grande? Bueno, ¿qué tantas veces es más largo? Y un método indirecto podría ser mediante la actuación de un sistema físico, por ejemplo, en el caso de un termómetro o de un amperímetro, ¿no? Creo que esto sí más o menos quedó un poquito claro, ¿no? Bueno, algunos términos asociados a la medida, nosotros teníamos el primer término que es la resolución. Nosotros decimos que la resolución es el escalón o intervalo más pequeño que se puede observar al objeto que se va a medir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo una regla, bueno, pues está graduada en centímetros, bueno, pues
tiene una unidad mínima en milímetros, pues bueno, va a ser el escalón más pequeño. El rango es el conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior, y obviamente que, bueno, pues donde se encuentra esta medida a realizar. Nosotros dijimos que el rango no necesariamente tiene que empezar en 0. El span es la amplitud del rango de la medida, es decir, la diferencia entre los valores máximos y mínimos. Bueno, hablamos de algunas otras propiedades, por ejemplo, lo que era la histéresis. Histéresis, ¿qué más teníamos nosotros? Bueno, en el cual algunos instrumentos pues ajustan su valor de salida dependiendo al valor de entrada. Algunos digamos que es como un cierto lapso, ¿no? ¿Qué más? Más o menos manejan algunos instrumentos, un cierto loop. Tienen la variable que es repetibilidad, es la proximidad que existe entre un número de resultados para un mismo valor de entrada. Es decir, yo realizo la operación de medir, bueno, ¿cuántas veces me tiene que dar el mismo resultado, no? No necesariamente te tiene que dar en todos el mismo valor, pero pues, ¿qué tanto se repite dicha magnitud o dicha medición? Bueno, pues, digamos que nos va a dar certeza de esa medición. Ya un poquito más adelante, tal vez yo estos días vamos a hablar un poquito de lo que es la desviación estándar. Vamos a ver como una medida de tendencia central a esos valores que se repiten. Luego la parte de reproductibilidad. Es la proximidad o acercamiento que existe entre un número de resultados de salida para un mismo valor de entrada. Esto puede ser bajo diferentes circunstancias o condiciones, a un diferente método de medición o un diferente instrumento. Es decir, que la medición que yo realice se pueda o me dé el mismo valor, independientemente, bueno, del método que yo utilice o el instrumento que yo esté utilizando. Por ejemplo, si yo quiero medir a lo mejor con un vernier el grosor de un tornillo, pues yo lo mido con el vernier, pues me da cierto grado de aproximación, entonces más o menos me da un valor. Pero yo puedo utilizar también un micrómetro que me va a dar una mejor aproximación. De tal forma que, bueno, pues vamos a obtener un valor y, bueno, bajo diferentes circunstancias, será técnicamente el mismo valor que nosotros tengamos. Vamos a hablar ahora de lo que son los términos asociados con la evaluación de los datos. Técnicamente vamos a hablar de lo que es el error. El error es una medida de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Este se presenta debido a las prácticas en el proceso de medir, o sea, van a haber errores implícitos cuando yo esté midiendo. Puede ser debido a las imperfecciones de los mismos instrumentos o algunas variables que afecten el proceso de medición. Los errores de medición nosotros los podemos clasificar en dos tipos. Uno es el error aleatorio, también llamado error estocástico o azaroso. Bueno, ¿cómo puede darse ese tipo de error aleatorio? Son perturbaciones que van a afectar a la medición, pues tal vez por alguna circunstancia, valga la expresión, de forma aleatoria, un error que no se tenía, digamos, establecido, ¿no? Puede ser que cambien las condiciones. Aquí hay casos, por ejemplo, muy interesantes. A mí, por ejemplo, me tocaba realizar mediciones a algunos transformadores en la mañana en cierto tipo de subestaciones. Y fíjense que dependiendo de la temperatura, era diferente el valor de corriente a una determinada hora y del día, obviamente que pues hacía más frío, y a otra determinada hora del día. Variaban a veces por valores de 3, 4 amperes, ¿no? O sea, ya con la misma carga, ¿no? Y yo me quedaba pensando, pero ¿por qué se daba ese hecho, no? Ese error se debía, pues, precisamente a estos problemas aleatorios, ¿de acuerdo? El instrumento que yo utilizaba, digamos que tenía cierto rango de operación,
Y obviamente que pues a temperaturas más bajas, estoy hablando casi como 7, 8 grados, pues sí le afectaba un poco la medición. Ujú. Luego me daba cuenta, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que cambiarle las pilas y eso también afectaba mi medición. No sé si alguno de ustedes ha utilizado algún multímetro que ya tiene baja la pila ahí en laboratorio. Digo, si han entrado al laboratorio, no me van a mentir. ¿Aló? No, profe. Nunca. Bueno, bueno, tal vez sí, pero no hubo como una reacción así como muy rara que yo viera, ¿no? Fíjense que sí ocurre ese fenómeno, ¿eh? Este es es un error aleatorio, tal vez un error también de tipo de cómo estamos haciendo las mediciones. ¿Por qué? Porque por lo general los multímetros en la parte interior tienen circuitería, ¿de acuerdo? Ese tipo de circuitería pues está polarizada. Tiene allí algunos detectores, algún puente de instrumentación y demás. ¿Qué pasa si baja de un rango aceptable la polarización de un circuito integrado? ¿Qué les pasa, chicos? A ver, ya que llevaron dispositivos. Por ejemplo, tengo un 555. ¿Qué pasa cuando yo le doy menos de 2.5 volts de polarización? Pues empieza a hacer el switcheo más lento. Pues técnicamente como que no opera igual, ¿no? Como que afectan las condiciones porque no está polarizado al rango de operación ese instrumento, ¿no? O bueno, ese circuito integrado. Entonces, casi siempre nosotros lo que hacemos es utilizar, valga la expresión, ya sea multímetros, pues en el cual, bueno, pues tenga la pila lo bastante aceptable, ¿no? Ya con un poquito de más, obviamente que se cambia ese rango, ¿no? Luego viene el error sistemático, creo que es un poquito más de lo que yo hablo ahorita. Los errores sistemáticos son aquellos que alteran la medida de una manera constante. Estos afectan la medición siempre en la misma forma y siempre en la misma magnitud. Esta característica hace posible que una medición también sea reproducible. Bueno, algunos tipos de errores sistemáticos que nosotros vamos a tener, ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Errores de paralaje, vamos a tener errores, por ejemplo, de calibración, que eso ocurre mucho con los instrumentos de medición. Vamos a tener errores, por ejemplo, de la metodología, también se puede presentar este tipo de errores. Vamos a hablar un poquito de lo que son el cálculo de errores. Ok, ya dijimos nosotros que hay errores de tipo aleatorios y de tipo sistemático. El de tipo aleatorio es cuando tú no puedes controlar las variables que intervienen o que afectan tu medición. Y en el error sistemático, de cierta manera, son los errores que tú ya tienes, como por metodología, por instrumento, por calibración, por paralaje o demás. Ok. Entonces nosotros dijimos que el error es el valor leído en el instrumento con respecto del valor ideal o del valor de cierta manera real que podríamos decir. Yo le pongo valor ideal. De tal forma que nosotros vamos a tener dos formas de cuantificar el error, es decir, de calcular. Uno es el error absoluto y el otro es el error relativo. El error absoluto es el valor leído menos el valor verdadero. ¿Qué tan alejado tú te encuentras de un valor aceptable o de un valor real? Eso quizás tal vez a nosotros no nos diga mucho decir, bueno, pues ¿de qué se trata ese tipo de error absoluto? Los errores absolutos se pueden presentar y pueden ser muy grandes. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, tomamos un valor medio a lo mejor de temperatura. Yo tengo aquí 15 grados centígrados. Pero tal vez conforme nosotros nos alejamos de la fuente, híjole, pues ya la temperatura va a cambiar.
Entonces, aquí nosotros vamos a tener una fuente de error aleatorio. Y ese error puede incrementarse, ¿sí? Si nosotros, bueno, cambiamos también la metodología. Este tipo de errores absolutos, bueno, se van a cuantificar. Profesor, perdón, el error absoluto es el valor leído por el valor verdadero. Menos el valor verdadero. Ok. O el valor, digamos, ideal. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplito de esto, ¿no? Esta es la forma de calcular, se viene con un delta de x, ¿no? El valor leído menos tu valor ideal. ¿De acuerdo? Ok. Otro es el de error absoluto, que es, perdón, el error relativo, que es el error absoluto entre el valor verdadero. Vamos a ponerle aquí el valor ideal. ¿De acuerdo? Este nos lo van a dar en porcentajes. Díganme ustedes ahorita que ya van en sexto o séptimo semestre. ¿Qué tipo de dispositivos electrónicos conocen en el cual su medida o el valor de ese componente se expresa en porcentajes? Bueno, yo creo que es los filtros, ¿no? Porque pues, las resistencias no son del todo exactas, entonces deben de tener hasta un cierto margen de error. Bueno, ya dijiste la respuesta a la segunda, que son las resistencias. Ahí está. Las resistencias nos da, digamos, el valor de dicha resistencia es de acuerdo al código de colores. ¿Sí se acuerdan del código de colores? Yo tengo 3 colores para identificar el valor de la resistencia. Y tenemos una cuarta banda. La cuarta banda puede ser dorado, plateado o sin banda. El valor dorado me implica un error de más o menos el 5%, una tolerancia de más o menos el 5%. El color plateado, un porcentaje de error del valor de esa resistencia del 10%. Y si no tienen banda, olvídenlo, tiene mucho error, casi del 20%. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos da, digamos, ese porcentaje de error del valor de la resistencia. Ay, profesor, yo tengo esta resistencia que mide 470.3 ohms. No, pues tiene poco error, ¿verdad? Entonces tiene pues una tolerancia pues muy pequeña, ¿no? Del 5%. Entonces, esa es una forma también de cuantificar el error. ¿De acuerdo? Bueno, fuentes de errores. Ok, ¿qué nos dice la primer fuente de error? Una primer fuente de error son los propios instrumentos de medición. Algo por aquí decía su compañero. No, pues los filtros, que son elementos de tipo pasivos, ¿no? Bueno, los instrumentos de medición, pues también están hechos de dispositivos o de elementos pasivos, algunos de ellos, bueno, tienen que tener algunos elementos pasivos, y estos pueden absorber una cantidad de energía. Bueno, yo les comentaba, por ejemplo, el caso de los multímetros o del caso de los ampérmetros. Estos absorben una cantidad de energía de lo que yo esté midiendo. ¿Esto por qué? Porque las impedancias de entrada de dichos dispositivos no son infinitas. ¿Cómo medimos voltaje? A ver si recuerdan. ¿Sí le están viendo la diapositiva? Sí. ¿El voltaje cómo se mide? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. En paralelo, exactamente. Pero nosotros aquí utilizamos
dos puntas. Por ejemplo, no sé, tengo dos puntas para el multímetro, ¿no? Esas dos puntas, ¿de qué están hechas? Pues de cable. Y ese cable, pues técnicamente es una resistencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, va a haber una caída de tensión muy pequeña en el cable. ¿De acuerdo? Entonces, esa caída de tensión puede absorber o se puede, digamos que aquí, disipar energía en el propio cable del multímetro. Ahora, dentro de este dispositivo, pues también nosotros no tenemos una impedancia infinita. Si nosotros tenemos una impedancia infinita, ¿cuál sería la corriente que entre al dispositivo? No todos en una a la vez. Igual infinita, ¿no? ¿Infinita? Es decir, corriente infinita. Ah, no, perdón, cero, ¿no? Cero. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una impedancia de entrada infinita o muy grande, nosotros pues vamos a tener cero entrada de corriente que entre. Pues técnicamente los dispositivos que nosotros utilizamos en metrología, pues no tienen impedancias infinitas, ¿o sí? No. Tienen cierto valor de impedancia. ¿Qué pasa, por ejemplo? En algunos dispositivos, en algunos multímetros, ohms, ¿han escuchado hablar acerca de lo que es el CAT? Cuando ustedes tienen un multímetro, viene en la parte de atrás o del instrumento, o cuando lo compran, dice CAT, CAT 1, CAT 3, CAT 4. ¿A qué se refiere con esas CAT? Aquí, miren, por ejemplo, dice CAT 3 y CAT 4. A ver si se alcanza a ver. Creo que no lo ven, ¿verdad? Y lo marca en voltaje. ¿A qué se refiere eso, chavos? A ver, platíquenme. Pues son los canales, ¿no? Para saber qué quieres medir. No. Bueno, se los voy a explicar porque este sí tal vez lo van a ocupar cuando vayan a trabajar. A ver, imagínense que yo quiero medir el voltaje de un transformador, a lo mejor de un transformador choncho, no sé, de 45 kilovolts. Pregunta, ¿vas a comprarte tu Fluke, tu multímetro Steren? ¿Te va a dar ese tipo de rango, esa medición? No Pues creo. no, ¿verdad? No, pues no. Entonces nosotros necesitamos un diferente CAT, es decir, una categoría para el valor que yo quiero medir. Nosotros vamos a tener 4 categorías, CAT 1, CAT 2, 3 y 4. Aquí nos van a decir los voltajes máximos de entrada que podemos tener. Si yo, por ejemplo, le conecto un multímetro de este y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que leas aquí 2500 volts, posiblemente los lea, ¿no? Pero tal vez dañe el equipo. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo les dije aquí, no tenemos una impedancia de entrada infinita. Tiene un cierto valor, una cierta impedancia. ¿Y qué ocurre? Que por aquí pues puede haber una caída de tensión, ¿de acuerdo? Y eso puede dañar el equipo. Entonces, esas son las categorías CAT que los fabricantes utilizan en los dispositivos de medición. Eso es muy importante. Por ejemplo, los categoría 3 y categoría 4, pues se utilizan, pues, por ejemplo, para instalaciones de casa, instituciones o distribuciones trifásicas,
algunos tipos de voltajes máximos que pueden tener. Miren, por ejemplo, el categoría 4, 1000 volts y 12,000 volts. ¿De acuerdo? También estos dispositivos pueden tener ciertas corrientes transitorias máximas. Miren, por ejemplo, un CAT 4, la corriente máxima que puede tener de entre 500 a 6000 amperes de picos, ¿no? Bueno, pueden manejar una corriente de trabajo hasta 500 amperes y una corriente pico de 6000. Esta fuente de prueba significa que hacen la prueba, que lo ponen técnicamente casi en corto para saber cuál es el valor máximo de voltaje y de corriente que pueden permitir. Ahora, no porque el CAT sea más grande, CAT 4, CAT 5, va a tener mejor desempeño, mejor trabajo. Hay, por ejemplo, en electrónica ahora sí que de taburete, pues que utilizamos nosotros, un CAT pues mucho menor, ¿de acuerdo? Y en ocasiones necesitamos mejor precisión. ¿Sí se sabían eso o no se lo sabían? No. Entonces, por eso se le colocan aquí esas categorías, esas CAT, a los instrumentos de medición. Bueno, yo les hablaba de estas medidas de error. Uno es el propio instrumento de medición, el cual puede absorber una cierta cantidad de energía. Otro es la calibración del instrumento. Pregunta, muchachos, ¿será importante calibrar un instrumento de medición? ¿Qué es calibrar? Pues según yo es comparar lo que estás midiendo con la unidad patrón. Si no se Con la acerca a unidad la unidad patrón. patrón, a la que están establecidas en las normas ISO. Si no Ujú. está calibrada, o lo más cercano a eso, pues está mal calibrado tu dispositivo. Ok, sí, tienes razón. Bueno, aquí hay algo que citaste muy importante, normas. Como ingenieros nosotros nos tenemos que basar en normas de trabajo. Valga la expresión, aunque eso le quita mucho la aventura de las cosas, pero las normas de trabajo o normas de medición o de calibración de los instrumentos me van a decir también cuál es el máximo error permitido en una medición. ¿Esto por qué? La calibración del instrumento, como dice el compañero, se hace en base a un patrón. Por ejemplo, cuando yo tengo un galvanómetro, anteriormente había lo que se llaman instrumentos como galvanómetros o voltmetros o ampérmetros. Estos tenían ciertas agujas. Voy a traer aquí uno, creo que acá tengo este. Miren, por ejemplo, yo tengo este voltmetro. ¿De acuerdo? En la parte de aquí en medio tiene como un tornillito. Aquí se calibra esta aguja indicadora que me permite proporcionar el cero. Digamos que de cierta manera esto calibraba el instrumento para que no tuviera error. En el caso, por ejemplo, de algunas balanzas métricas, se calibran de acuerdo a un peso interno que tienen. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahorita, bueno, parte de su escala, parte de su rango. Miren, por ejemplo, este voltmetro me permite medir hasta 500 volts. Entonces, por ejemplo, yo podía hacer mediciones pues para valores muy grandes, pero pues tenía que calibrarlo. Ok, otra fuente de error que aparece mucho en los instrumentos de medición, y es algo que por aquí decía el compañero Eduardo, es el ruido. El ruido tanto externo
como interno. ¿De acuerdo? El ruido que se presenta, por ejemplo, en algunas mediciones del osciloscopio. Yo voy a tener ruido, hay un ruido que va montado en la propia señal que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, si ustedes observan esta señal tiene, bueno, dentro del valor digital que tenemos aquí, este valor, digamos, promedio, tiene ruido. Hay dos tipos de ruido que se presentan en las señales electrónicas. Uno se llama el ruido, bueno, son tres. Uno, ruido térmico, que cuando los elementos se calientan empiezan a generar este ruido debido al calentamiento, un ruido térmico. Luego pueden existir un ruido rosa. Ajá. Ese ruido rosa, digamos que se va a presentar de forma constante en toda la señal. Obviamente que pues puede tener tal vez una cierta magnitud. Y va a aparecer ruido de todas las frecuencias que se va a llamar un ruido blanco, como el que aparece en la otra figura. Frecuencias, bueno, puede ser un ruido de unas componentes de alta frecuencia, o de muchas o de todas las frecuencias. Un espectro muy grande de frecuencias, ese tipo de ruido. El ruido va a afectar mi medición. Por eso decía ahorita el compañero, hay que filtrar esas señales que no deseamos o que son, digamos, no necesariamente buenas para mi medición, son ruido que se presenta. ¿De acuerdo? Por lo general, los equipos de radiofrecuencia se calibran. Antenas, por ejemplo, de las GSM, se calibran con algunos equipos, precisamente que son, valga la expresión, de calibración. Incluso los osciloscopios, así como los que, ¿se acuerdan de los osciloscopios? Cuando íbamos al laboratorio, bueno, de los que han asistido al laboratorio. ¿Quién de ustedes ha ido al laboratorio? A ver, platíquenme. ¿Del edificio de ingeniería, cuarto piso? ¿Nadie? Bueno, yo sí, pero soy de Casa Libertad. Ah, bueno, es que ahí Daniel le dices, profesor, quiero pinzas, ten, multímetro, ten. Él los tiene bien consentidos, él y Valdivia, pero bueno. No, ¿cómo se llama? ¿Sí, Valdivia? No, Sí, Valdivia y Valdivia es el otro. el otro profesor, ay, ¿cómo se me olvida su nombre? René también él los tiene, creo. Pero bueno. Chicos, de ustedes que han ido al laboratorio, a ver, platíquenme. Tú, Carmen, sí has ido, ¿no? Eduardo, Santos, No, ¿no? profe, yo solo conozco igual los de Sí, Casa profe. Libertad. Julio, sí, Dante también. ¿Dónde andas, Dante? Que no te veo. A ver. Sí, yo sí, profe. Sí, yo sí he ido. También Ay, al de Potencia también he ido. El que está al abajo de, de... al de Cuau, ¿no? Que tienen ahí sus... No, 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 ahí en San Lorenzo. El que Ah, está en el edificio C, abajo. hasta abajo, ¿no? Ah, sí. Donde están los de fotografía, bueno, por ahí en esos lugares. Ahí al lado, ajá. Ok, bueno, pues entonces allí en esos laboratorios, pues nosotros tenemos diferentes dispositivos de medición, ¿no? Amperímetros, multímetros. Ya, por ejemplo, estos equipos, dice un amigo, pues son del metro y ya se quemó el metro, entonces ya no hay de estos, ¿no? Bueno, sí hay de este tipo de volmetros y de este tipo de ampémetros, porque tengo un ampémetro también. Estos todavía se utilizan, por ejemplo, en algunos equipos muy, muy buenos, ¿no? Ya ahora lo que se utilizan, por ejemplo, para este tipo de mediciones de voltaje, de corriente, pues ya son displays de 7 segmentos o display LCD. Aquí tengo uno de estos, a ver, permítanme. Aquí me decía que vendía chácharas, no me acuerdo.
Ah, mi buen Davis. Dice, ay, profe, usted parece que vende cháchares con todas las... Este, por ejemplo, es un circuitito, es un voltmetro y un amperímetro. O sea, es lo que tenía aquí, pero voltaje y corriente al mismo tiempo. Y trabaja a 5 volts de operación. Sí, vamos a echarlo a andar en este curso y vamos a ver algunas cosas. Les voy a explicar cómo funciona. Y bueno, entonces, son cierto tipo de dispositivos. Ahora, vamos a hablar un poquito de los errores relacionados a las mediciones que nosotros tenemos con este tipo de dispositivos. Ok, bueno, nosotros ya dijimos que una fuente de error, pues son las impedancias de los equipos, que no son tan grandes o que me pueden presentar algún error. Otro es el error de paralaje, ¿sí lo están viendo? La diapositiva. Sí. Sí. El error de paralaje es cuando yo no observo con detenimiento o de una forma correcta la posición, digamos que me marca ya sea mi aguja indicadora, o tengo cierta discrepancia del valor que se va a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en una inclinación o estamos observando de forma inclinada la medición, por ejemplo, aquí está la aguja, y yo la observo de forma inclinada, pues voy a marcar otro valor, ¿de acuerdo? Ya no voy a marcar un valor, sino voy a marcar, oye, ¿sabes qué? Pues está más en medio, ¿de acuerdo? Todo eso me va a generar un error, que es lo que se está marcando aquí, se cuantifica mal. Estos son errores debido al paralaje. Ese error de paralaje, pues, ¿cómo lo evitas? Pues simplemente colocándote arriba de la aguja de medición. ¿De acuerdo? Ahí te va a dar un valor con mayor precisión. Digamos que esto es un error sistemático. Ya algunos dispositivos, como ya les dije, pues ya no manejan este tipo de mediciones con aguja o voltmetros, ampérmetros, watorímetros, ya no. Bueno, el error de la interpolación. Eso también nos va a dar una fuente de error, más cuando, por ejemplo, estamos manejando cierto tipo de medidas. Yo tengo aquí una regla, está dividida en 10 partes. Y resulta que lo que nosotros estamos midiendo cae a la mitad o un poquito arriba. No cae ni en la línea anterior ni en la línea posterior. Cae en medio. ¿Cuál sería el criterio allí para definir el error? ¿Cómo definiríamos nosotros el error en esa medición, muchachos? El error era los errores intelectuales. ¿Cómo? A ver, ¿mide 16.2 o 16.3? 16.2. A ver, ¿quién da 16.2? Yo depende. Fíjense que aquí la resolución de cuánto es. Esta es una regla. ¿De cuánto es la resolución? ¿Cuál es lo mínimo o la mínima escala? .1. 1 milímetro, ¿no? O 0.1 centímetros también. ¿De acuerdo? Esto es una regla. Entonces, la resolución es de 1 milímetro. ¿De acuerdo? O 0.1 centímetros.
el error va a ser la mitad de la mínima escala, es decir, la mitad de la resolución. Entonces, ¿el error de cuánto sería? ¿Cuánto es la mitad de 1? Medio milímetro o 0.05 centímetros. ¿De acuerdo? Fíjense que con la regla que yo estoy midiendo acá, ya estoy indicándole un error. El error, así como yo lo estoy visualizando, yo digo, bueno, pues es un valor que puede estar o arriba o abajo. ¿De acuerdo? Es un error que puede estar o arriba de ese valor que yo estoy midiendo o abajo de ese valor. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a cuantificar como el error. Vamos a ver unos ejemplos. Esta es la expresión de una medición. Y fíjense que aquí ya vamos a medir, o bueno, vamos a decir a tomar lo que es el rango, las escalas, la mínima escala, y vamos a cuantificar el error. Una medida es nuestro valor que nosotros tomamos o de nuestra lectura que nosotros tengamos, más menos, y fíjense que le pongo más menos por lo que yo les comenté. Tanto te puedes ir hacia arriba, tanto te puedes ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Esa va a ser la parte del error que nosotros vamos a tomar en el caso de los instrumentos, o bueno, en el caso de nuestra metodología que tengamos. Una magnitud debe tener el mismo orden decimal que el error absoluto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular nuestro error absoluto o nuestro error. Yo tengo esa medida que dice allí el multímetro, 406.9 ohms. ¿Cuánto es la mínima escala? 0.1. 0.1. Yo lo más pequeño que puedo medir es 0.1 ohms. ¿El error de cuánto es? La mitad de la mínima escala. ¿Cuánto sería? 0.05. 0.05. Por lo tanto, la lectura con error, ¿cuánto es? Y fíjense que aquí yo le puse otro 0. 0.85 o 406.95. Perfecto, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente. Exacto, ¿por qué? Y fíjense que aquí yo le pongo dos cifras significativas. Porque ya dije que mi error es la mitad de la mínima escala. Y aquí, como dice Eduardo, yo puedo irme hacia arriba, la mitad del error, o hacia abajo, la mitad del error. 406.95 o 406.85. ¿De acuerdo? Y al final se pone la unidad. En este caso son ohms. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que no quede claro? Dime, Sandra. No, yo una duda, sí. Entonces cualquiera de los dos valores sería el correcto, ¿no? ¿Se podría poner cualquiera de los dos como Podríamos decir que el valor o la lectura va a estar en ese rango. ¿Sí, Sandra? Ajá. Lo que nosotros vamos a tener va a ser un valor central. Ese valor central que nosotros vamos a tener aquí, Sandra, va a ser 406.90. ¿De acuerdo? Es este valor que, digamos, está a la mitad. Déjate, te dibujo cómo quedaría.
Ok. Nuestra medida va a estar comprendida entre esos dos valores. El valor central, ¿cuánto es? 406.90, ¿no? Ajá. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro valor central. Y digamos que tu medición puede estar, o ese valor puede caer entre ese intervalo, entre 406.85 o 406.95. ¿De acuerdo? Es decir, yo no sé con certeza cuánto vale mi lectura, pero yo sé que va a estar entre esos valores. Es lo que se conoce como una incertidumbre. ¿De acuerdo? Esos valores, ese rango es la incertidumbre de mi medición. Algo que decimos que es incierto, pues es que no tenemos la certeza. Por eso se dice incertidumbre. No tengo yo la certeza de este valor, pero sí puedo tener una incertidumbre. En este caso, el intervalo es muy grande o muy pequeño. ¿Qué piensan? Es pequeño. Es algo grande. Es pequeño, ¿no? Realmente no hay mucho error. Pero imagínense errores de dos cifras significativas. Ya es un error más grande, ¿no? Vamos a ver ejemplos más adelante de esto. Ok. ¿Cuánto es la mínima escala, chicos, aquí en este ejercicio? 1. ¿1? Bueno, en el de arriba sí. El primerito dice No es 1.540. coma. 0.00, no es coma, es punto. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está. Ay, creo que lo pongo enfrente. Entonces es una milésima, perdón. Es que pensé que era coma. Ah, no te preocupes. ¿Sí queda claro, Carmen? Sandra, Dante, ¿sí? Julio. Sí, Es profe. 1.540. Entonces, aquí creo que estaba midiendo ohms. Ay, se me olvidó poner que estoy midiendo. Pero bueno. La mínima escala es una milésima o 0.00000001. Y vamos a decir que la unidad son, pues son también ohms, ¿no? Pero, profe, ¿no serían nada más 2 ceros? Dos ceros, tienes razón. Ya me había emocionado. Ahí está. Entonces, esa es la mínima escala. Ahora, vamos a decir que tiene por unidades ohms. ¡Ay, Dios! Se me fueron las letras griegas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el error? De esta forma sistemática, ¿cuánto vale el error? Está entre 1.539 y 1.541. Error. A ver. Porque Sería se divide a la mitad, ¿no? La escala. la mitad de la mínima escala. Entonces, el error, ¿cuánto quedaría? Sería .0005. Exacto. ¿Sí, Eduardo? Aquí ya le agregamos otro Sí, 0 sí está bien mi compañera. y el 5. ¿De acuerdo? ¿Sí, Carmen? Date, Julio. ¿Sí? Ahora, la lectura, ¿cuánto es? 1.540. Ojo, ¿qué le tengo que añadir? Más Otro menos. 0. Más o menos. Otro 0 y el más menos. ¿De acuerdo? Le agregamos otro 0 y el más menos 0.0005.
Y las unidades, bueno, ¿en qué se mide esto? En ohms. No sé si de esto tenga alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Este sería el error asociado a esta medición. Ojo, fíjense que aquí No. esto le añadí otro cero. Recuerden que la medición o la lectura tiene que tener el mismo orden que el error. Sí, porque pues no se podrían sumar, ¿de acuerdo? ¿De aquí alguna duda? ¿Una pregunta, chicos? No. Ok. Toño, ¿ya se conectó Toño? ¿Dónde anda Toño? Juan Antonio no está. Eduardo. Jacob. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Dice mínima escala. ¿Cuánto vale la mínima escala, chavos? Ahí sería Solo- 0.01. 0.01, ¿no? Ujú. ¿Qué unidad sería aquí? solo- Volts, ¿no? Aquí estamos midiendo volts, ¿sí lo ven? V es de medición de voltaje. ¿De acuerdo? Dante, ¿sí quedó claro? Sí, profe, todo bien. Ok, vamos a ver ahora el error. ¿De cuánto es el error? De 0.05. 0.001. 0.005. Acuérdense, es la mitad. La mitad de 1, pues es 5, ¿no? 5. 5. 0.005. Ok, ¿qué lectura tendría esta medición? 9.44 más menos. Se le pone el 0. Acuérdense, se le agrega aquí en la última cifra el 0. 0. Always, forever and ever, ¿eh? Porque, a ver, ojalá no nos crucifiquen en la certificación. Así, no, les dijiste que era así. Bueno, ¿qué unidad es? Volts. Volts. ¿Dudas de esto, chicos? ¿Preguntas? Es que No. yo dejo a la derecha, pues no sirven los ceros. Bueno, yo lo voy así de todos modos, pues sí, sí. Más bien dicho, a la izquierda. A la izquierda los ceros no cuentan, ¿no? No, pero después del punto. Pero recuerda que la lectura o la medición debe de tener el mismo orden que tu error para que se puedan sumar. Ujú. Esto por convención, pues lo debes de poner tal cual. Ok, está bien, profesor. Aquí tengo 3 cifras. ¿Cuántas cifras tengo aquí después del punto? Es. 3. Acá arriba tengo 4. ¿Cuántas tengo acá? 4. ¿De acuerdo? Mínima escala, la siguiente medición, ¿cuánto es? Ahora sí, 9.440 más. No es cierto. 9.445. ¿Cuál es el valor más pequeño que se puede medir ahí? ¿Tiene puntos decimales? Ya, la siguiente. Ajá. No, no Sería hay el 1, ¿no? 1. El valor más pequeño que podemos medir aquí, ¿cuánto es, Dante? 1. ¿Sí? ¿Sí, Eduardo? Sí, Uno. estaba dando el resultado de la lectura. ¿Qué unidades? Amperes. Bueno, aquí son miliamperes, ¿no? Ok. Entonces, miliamperes. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí. Vámonos con el error. ¿De cuánto es el Sí, error? sí. Sería 0.5. Exactamente 0.5. La lectura es 3,909,990. ¿Sería 0? ¿Qué opinan? Si le pongo un 0 más, No. diría aquí Está variado. 39,990.
Punto cero. Punto cero. Correcto, muy bien, Eduardo. Le tengo que poner ahí sí le tengo que poner el punto. ¿De acuerdo? Le pongo el punto y le pongo el cero. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Más o menos 0.5 miliamperes. No sé si más o menos esto les va aclarando un poco esta parte de cómo manejar los errores, ahora sí que cómo se están manejando aquí las escalas. Todo esto que tenemos aquí, Sandra, son incertidumbres de nuestra medición. Por eso ponemos más o menos 0.005 de miliamper, 0.005 de ohms. Algunos utilizan la notación científica cuando nosotros estamos cuantificando errores. Pero bueno, vamos a ver otros 2 ejemplos. Otros 4. Pero ahora ya tenemos aquí un dispositivo con aguja. Vamos a calcular. A ver, ahora, fíjense, yo quedé aquí en este valor. Me dicen si sí lo pueden ver. Le voy a cambiar de color. Y me dicen si lo logran ver. Ahí está. Ok, ¿sí se ve bien, chicos? Yo sí la veo. Sí. Sí. Muy bien. Mínima escala. Sí. ¿De cuánto? ¿Sí se ve? Sí. Ok, ¿de cuánto es la mínima escala? De 10 volts. 10 volts. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí. Sí, Entonces, la mínima escala son 10 volts. El rango, ¿de dónde a dónde es? de 0 a 500. De 0 a Ah, no. 500. ¿Sí, no? Sí, de Pues cero. sí. De 0 a 500 Cero. volts. Sí. La resolución que está muy a la par con la mínima escala, ¿de cuánto es? De 10. 10 De volts, 10. ¿no? Y el error, 5. 5. 5 volts. ¿Cuánto es la lectura? ¿Cuánto vale? Híjole, profe, ahí sí me puso a pensar. ¿De cuánto es la lectura? Yo diría 265, ¿no? 265. O 200. A ver, 260. 265. Son 262. 262. Más o menos lo que dice Carmen, ¿no? Pues como que está en 265, ¿no? Aquí nuestro error de paralaje. ¿De acuerdo? O sea, siempre cuando tengamos este error de paralaje, y si queda, digamos que en medio de 2 rayas, como lo que ocurre aquí, sería tomar la mitad de la mínima escala. O sea, aunque esté más pegado para acá, se redondea a la mitad de la mínima escala, que en este caso sería 265, como dice Carmen. ¿De acuerdo? Ahora, tomamos aquí 265 y más o menos, ¡ay, por Dios! Ok, tomamos ahí 265. Entonces, esto es lo que ocurre. Si esta rayita o esta aguja indicadora está en medio de estas 2 posiciones, tomamos la mitad de la resolución, la mitad de la mínima escala, que quede aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No.
Ahora, el error, ¿de cuánto? De 5. Más menos 5, exactamente. Entonces, puede ser entre 260 o 270, ¿no? Y es más o menos los valores que marca aquí esta aguja, ¿no? Entre 260 y 270. ¿De acuerdo? Exacto. No Sí, sé si profe. más o menos. ¿Sí queda claro, Carmen? ¿Todos? Sí, Sí. Ahí está. ¿Dudas, preguntas, comentarios de esto? Igual, estamos midiendo ahí voltaje. Vamos con este amperímetro. Tengo una agujita, pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a tomar ahora otra aguja de acá. Y nos marca entre este valor. Hoy creo que me fui por mucho. Ok. Mínima escala. 0 al 60. 2 De amperes. 0 a 60. Ese sería el rango, ¿no? Sí. De 0 a 60 amperes. El otro, ¿Y la mínima la escala mínima escala, Eduardo? Ujú. 5, ¿no? 2. A ver. Aquí son de 40. A ver, voy a mover tantito esto, ¿no? Uy. Ahí está. Eso es. Fíjate que aquí, Carmen, serían 50. ¿De acuerdo? Ok. Y como dice Eduardo, 58, 56, 54, perdón, 48, 46, 44, 42 y 40. ¿Va de dónde en dónde? De dos en dos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Sí, sí. Sandra, ¿sí queda Sí. claro? Entonces, la mínima escala, ¿cuánto es? 2. 2 amperes, ¿no? Resolución. ¿De cuánto es la resolución? Pues igual, 2 amperes, ¿no? El error, De 1. 1 ampere. Ujú. La lectura que tenemos allí, ¿de cuánto es? Profesor, una duda. Ujú. ¿Me puede igual repetir cuál es la diferencia entre la resolución y la mínima escala? Bueno, la mínima escala es lo menos que puedes medir. Y la resolución es el paso más pequeño que puede dar nuestro dispositivo, ¿no? O bueno, nuestra lectura. Técnicamente son sinónimos, ¿no? La resolución es el escalón o intervalo más pequeño que se puede medir. ¿De acuerdo? O que se puede observar en nuestro instrumento. Ujú. Eso sería la resolución. Y la mínima escala, pues técnicamente es eso, ¿no? El valor más pequeño que tú puedes medir o que tú puedes ver, ¿no? O que se puede observar. Pues, técnicamente los podríamos tomar como sinónimos, ¿sí? Sí, es que sí, como que dije, pues sí es lo mismo, pero... Sí. Ok. Sí, bueno, técnicamente es lo mismo, ¿no? Ok, ¿de aquí de cuánto es esta lectura? 43. 42, 43. Sí, yo también estoy de acuerdo, 43. 43, porque sería la mitad, ¿no? 43 más menos ¿cuánto? Más o menos 1, 1. Más menos 1.
Entonces son 43 amperes más menos 1 ampere. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí se va entendiendo esta parte de qué onda aquí con los dispositivos y los equipos de medición? Sí. Digo, ¿qué más quisiera que estuviéramos en el laboratorio haciendo chácharas y experimentos? Pero bueno. Fíjense que aquí igual, este es un ampérmetro. Y este ampérmetro, pues es un poquito diferente. El ampérmetro anterior era para corriente de alterna. Oh, qué caray, ¿por qué se agarra toda? Qué bien figura, qué bien, a ver. Ahí está. Ok. Bueno, tengo este ampérmetro y lo mismo, me piden exactamente lo mismo. Me piden el rango, la mínima escala, la resolución. ¿De cuánto es la mínima escala? Igual de 2, ¿no? 2 ¿Igual de 2? Punto 2, ¿no? No, Punto 2, ¿no? Sí. Carmen, ¿sí estás de acuerdo? Punto 2. ¿Por qué? No lo sé, ustedes me dijeron que punto 2. A ver. A ver, vamos a ver. Sería Punto punto 2, 0.4, ¿no? 0.4, exactamente, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 y 2. Va de punto en 4 en punto 4, ¿no? ¿Sí, chicos? Punto 4, Sí, va de punto 8, 1.2, 1.6, 2 Sí. y así sucesivamente, ¿no? Ah, Entonces, sí. la mínima escala aquí es 0.4 amperes, ¿no? El rango, ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde va el rango? 0 a 10. 0 a De 10. 0 a 10 amperes, ¿no? Resolución, 0.4. ¿El error de cuánto es? 0.2. 0.2, ¿no? Ujú. 0.2. Ok, la lectura que marqué allí, ¿de cuánto es? 2.6. 2.6. Más menos ¿cuánto? Más menos punto 2. Punto 4. Punto 2, punto 2. Sí. Sí, porque es el error, ¿no? Esto, amperes, ¿no? ¿Sí, Julio? ¿Dante? Sí, profesor. Todo bien. No sé si tengan dudas de esto, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vámonos con la siguiente cháchara, que tengo aquí un barómetro. Ok, fíjense bien que este tiene dos escalas, una interna y una externa. Aquí tengo el sistema inglés, que es onzas sobre pulgada cuadrada, y el otro es creo que es el de PSI. Pero bueno, vamos a decir que estos son medidas de flujo exactamente, sí. No, sí, de presión, perdón. Vamos a tomar la escala que está adentro, es decir, la de que está en color negrito, ¿sí? ¿Sí para todos? Ok, bueno. Tenemos esta medición. Vamos a tomar nada más la escala en color negro. Para indicar que son onzas sobre pulgada cuadrada. Mínima escala, ¿de cuánto es? Yo digo que es de 1, ¿no? O no sé, De uno. ustedes. 1. ¿Sí queda claro que es de 1?
Sí. Sí. La mínima escala es de 1 onza sobre pulgada al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. ¿El rango de dónde a dónde va? De 0 a 58. De 0 a 58, ¿no? Resolución, pues, técnicamente pues, es la misma, ¿no? 1 onza sobre pulgada cuadrada, ¿no? El error, Sí. 0.5. 0.5, ¿de acuerdo? Sí. Y la lectura que tenemos ahí, ¿de cuánto es? De 21.5. 21.5 más menos 0.5. ¿De acuerdo? Sí. 21 más menos 0.5. Ok. Bueno. Algo así vamos a hacer en los formularios, nada más que yo se los pongo, ustedes ya seleccionan rayitas y ya lo van poniendo, ¿no? Ya cuando lo pongamos en la parte del Classroom. ¿Sí les llegó a todos la invitación en Classroom? Sí. A mí sí. Sí. Eduardo, ¿sí te llegó? Sí, ya después de varias, sí. Ok, bueno. No sé si tengan dudas de estos temitas que acabamos de ver ahorita.